Disculpa. Hola, ¿quién? ¿Quién habló? Francisca Monsalve. Ok, Sí. ya. Eh, bueno, esta clase va a ser de factorización de expresiones algebraicas, ¿ya? Esta clase está muy relacionada con respecto a lo que habíamos hablado en la clase anterior, que era de productos notables, ¿ya? Así que la idea es que ya deben estar repasando todo lo que es productos notables. Ya tienen este fin de semana, lo cual van a poder comenzar a estudiar, ¿ya? Y lo que quiero que pongan más énfasis es con respecto a factorización y productos notables, ¿ya? Que es algo no complejo, pero sí es algo que deben practicar. Es meramente practicar, realizando muchos ejercicios, ya sean fáciles o complejos, van a poder, si con práctica van a poder realizar, ¿ya? Están preguntando, ¿estos PDF se enviarán? Sí, ¿ya? Se habló con los profes y al menos en matemáticas estos PPT y todos los anteriores se van a subir a un Drive, ¿ya? Al minuto se está creando, ¿ya? Les vamos a enviar el link y vamos a avisarle cuando ya estén subidos a la plataforma. Pero al minuto igual están las clases y también se puede ver, ¿ya? Así que eh, de cierta forma ya están subidos, ¿ya, Claudia? Continuamos. Vamos a recordar eh, cómo están compuestas en las expresiones algebraicas, ¿ya? O las partes, como lo habíamos dicho antes. Tenemos un monomio. ¿Qué es un monomio? Es cuando tenemos un factor, se podría decir, ¿ya? ¿Por qué está compuesto normalmente? Siempre tiene su signo, ya negativo, positivo. Está el coeficiente, que es un número. La variable, que siempre como también se dice en la incógnita. Y normalmente tiene un exponente, ¿ya? Puede variar el exponente también, puede ser positivo, negativo, ya es tema del exponente, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando juntamos muchos de estos monomios? ¿Qué nos forma? Nos forma un polinomio, ¿ya? Esto es un polinomio y cada uno de estos, o esto mejor dicho, son términos, ¿ya? Es como para comprender mejor cuando nos referimos a estas palabras clave, ¿ya? Monomio son estos términos y muchos monomios o muchos términos, la suma y resta de estos nos da un polinomio, ¿ya? Son términos, o sea, son palabras claves que ustedes tienen que recordar para cuando estén leyendo alguna pregunta o a futuro, ¿ya? Ya, ¿qué es la factorización? Es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en productos notables, cuando teníamos una multiplicación de sumas por su diferencia, binomio, cuadrado de binomio, o etcétera, siempre nos da un resultado, ¿cierto? Entonces ahora el resultado queremos factorizarlo para llegar al origen de ese resultado, ¿ya? Entonces, tenemos los factores y los factores nos da un producto, ¿ya? Esto es un ejemplo sencillo. 2 por 3 es un factor, ya estamos multiplicando 2 por 3 y el producto es 6. Pero el 6 lo podemos factorizar, ¿cierto? ¿Y cómo se factoriza? Con factores de 2 y 3. Ya es como el proceso inverso. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos enseñado con potencia y raíces? Ya, esto sucede lo mismo. Entonces, factorizar es el proceso en que se descompone una expresión matemática en una multiplicación, es decir, sus factores. Acá tenemos otro ejemplo ya con términos, con letras. Tenemos una suma xy más xz, ¿cierto? Entonces, acá primero hay que ver cuál es el término en común que tiene estos dos monomios,
la X, ¿cierto? Entonces, no se preocupen, estamos explicando el ejemplo nomás, ¿ya? Después se va a explicar más a fondo. Entonces acá nosotros tenemos como factor común la X, ¿cierto? Entonces esta X, si la multiplicamos por Y más Z, nos va a dar este resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hagamos la tablita al tiro. ¿Cierto? Tenemos una X y la X va a estar multiplicando la Y y la Z. ¿Ya? Entonces, multipliquémoslo. X por Y, XY. X por Z, XZ. Ya ambos son positivos y entonces comenzamos a sumar la tablita. ¿Y qué nos da? XY más XZ. ¿Y qué pasó? Es lo mismo que nos están pidiendo acá, ¿cierto? Nosotros factorizamos este resultado. ¿Se entendió hasta ahí? Más o menos a qué va la factorización. Necesito respuesta, por favor. Sí, profe. No, no, profe. Más o menos, ya. Es que no, estoy acá en esta parte, no estaba explicando, quería demostrar en qué consiste la factorización solamente. La factorización es el proceso de encontrar el origen a una expresión matemática, ¿ya? O descomponer una expresión matemática, ¿ya? Eso no me estaba explicando, ya para que no se asusten. Ya igual algunos entendieron más o menos de qué consistía, ¿ya? Vamos a continuar. Factorización, ¿ya? Tenemos 6 tipos de... Bueno, existen más, pero estos son 6 tipos importantes de factorización. Ya tenemos un factor común, tenemos diferencia de cuadrados, suma de diferencias de cubos, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma y cubo perfecto. ¿Ya? Estos también son términos que ustedes deberían ya empezar a anotarlos para recordarse, ¿ya? Que nuevamente en la PAES no le van a poner a veces una expresión, simplemente le pueden poner estos nombres y ustedes tienen que descifrar qué hacer, ¿ya? Vamos a comenzar con el primer punto, ¿ya? Que es el factor común. Ya lo habíamos mostrado en el ejemplo anterior, ¿ya? ¿Qué sucede cuando tenemos un monomio en común? ¿Se acuerdan qué era el monomio? Era un término, ¿cierto? Que era el signo, el coeficiente, ya vamos a cambiar el coeficiente, no sé, por 9, un monomio, está compuesto por un signo, compuesto por un coeficiente, una variable, y esta variable puede estar con un exponente, ¿ya? ¿Ya? Eso es un monomio. Entonces, para tener factorizar por un factor común, puede ser en estos dos casos, cuando tenemos un monomio en común y un polinomio en común. Vamos a comenzar con el monomio en común, ¿ya? ¿Qué significa? Es factorizar por el factor común, sea este numérico, literal o ambos. ¿A qué se refiere con literal? Que tiene letras, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Primero vamos a tomar este ejemplo en letras, el literal, ¿ya? Vamos a rayar acá arriba. Tenemos AX más BX va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuál es su factor común? Acá necesito la participación de todos. ¿Cuál es el factor La común X. en esta X. suma? La X, ¿cierto? Entonces, la X es el factor común, ¿cierto? Porque la X está multiplicando tanto a como a B. Ya, entonces, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar para que me dé AX y BX? Por A y B.
A y B. Pero A más B o A menos B. El que habló, Más. más. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? AX más BX va a ser igual a X multiplicado por paréntesis A más B. ¿Por qué? Porque X por A nos da XA más X por B me da XB. Ya ahí es lo mismo que decir AX más BX. ¿Cierto? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Ya, genial. Esto es cuando hay un factor común y este es monomio en común. Ya, tenemos otro ejemplo acá. Vamos a tapar la respuesta. Ya, tenemos 2 por P por Q o 2PQ más 8P. ¿Cuál es mi factor común acá? Mi monomio en común. El factor P. P, ¿cierto? Genial. Entonces acá el P. ¿Hay otro factor en común acá? Sí, el 2 porque los dos son múltiplos de 2. Genial. Entonces, ¿dónde va? ¿Al lado del P o va sumando más 2? Va al lado. Va multiplicando, ¿cierto? 2P. Ya. Y esto lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto? Lo voy a multiplicar para que me dé esta expresión. Q más 4. Por Q. Ya. 4. ¿Por qué? Porque 4 por 2P, ¿cuánto me va a dar? No. ¿Seguro? La Porque compañera por dijo Q. Q más 4. Sí. De hecho, Q más 4, ¿cierto? ¿Por qué Q más 4? Porque 2PQ, el resultado de 2P multiplicado por Q, y 2P al ser multiplicado por 4 va a dar 8P. Genial. ¿Se entendió hasta ahí? Necesito que para las personas que le esté complicando esto me digan si es que están entendiendo, ¿ya? ¿Alguien no entendió este ejercicio para dar otro ejemplo? Yo, profe. Yo, profe. Yo, Ya, profe. Gabriela, ¿y qué más? Ya, igual son hartos. Ya. Estamos hablando de un factor común, ¿ya? Le habíamos comentado en qué consiste la factorización, ¿cierto? Es poder, en otros términos, reducir toda esta cantidad de números y letras y multiplicaciones y sumas a una expresión o a un origen, ¿ya? De ese resultado. A ver si el profe Seba me da un ejemplo y yo lo resuelvo con ustedes. Que no... Ya. 3YZ más 8Z. No, más 9Z. Disculpe, profe, disculpe. Ya, gracias. Ya, ¿quién me había comentado que le costaba? Creo que era Gabriela y Anaís. Sí, yo, profe. Ya, acompáñenme. Ya, ya entendieron que es un monomio, ¿cierto? Ya, Anaís dijo que sí, Gabriela. Sí. Ya. Entonces, en esta expresión que nos dijo el profe, ¿hay un término en común que tenga? La La Z. Z. La Z, ¿cierto? ¿Y algún otro término que esté en común? Anaís, Gabriela, Constanza. ¿Algún otro término que sea en común? El 9 con el 3 podría ser.
Sí, ¿por qué? También Porque- cuando... Exacto, por el múltiplo, ¿ya? Siempre traten de encontrar en estos de factor común, a todos les digo, siempre busquen primero término común, ya sea números que se repitan o múltiplos, si es que algunos son múltiplos, y letras, ¿ya? Eso es como, no es un orden así como tal cual como tengan que hacerlo, pero es como yo me organizo cómo encontrar esta factorización, ¿ya? Así que como ustedes dijeron, el 9 y el 3 podrían ser porque son múltiplos, ¿cierto? Entonces, ¿qué número pongo? ¿El 3 o el 9? Anaís, Constanza, Gabriela, ¿qué número pongo? ¿El Anaís, 3? el 3. Sí, genial. ¿Cierto? Ya, entonces tenemos el factor común, el monomio común. Este es un monomio, ¿ya? Nuestro monomio es 3z. Ay, ¿qué soy pavo? Disculpe, profe, pero ¿por qué el 3? ¿Por qué el 3? ¿Por qué? Porque la tabla del 3. 3 por 1, 3, ¿cierto? 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12 y así, ¿ya? Y siempre tenemos que ir, tenemos que buscar factores comunes, ya sea por letras, por números. ¿Y a qué nos referimos con números? A que sean números iguales o sea un múltiplo, ¿ya? Sabemos que el 9 es un múltiplo de 3, ¿cierto? Sí. Ya. Por eso se puso este 3. Este 3 es nuestro monomio en común en toda esta expresión algebraica, ¿ya? Esto se llama expresión algebraica, ¿ya? También estos son términos que también tienen que aprenderse, expresión algebraica, monomio, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestro monomio en común, sería 3z, ¿cierto? Entonces, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar para que me dé la expresión algebraica que nos dio el profe Seba? Por 1 y por 3. Ya por 1 y por 3, sí, pero por 1 me da más 3, ¿cierto? Pero por 1 me da 3z, más 3 me da 9z, ¿cierto? Entonces falta algo. Acá me sale que es 3 y z. El 1 tendría que tener una Y. Genial. ¿Qué lo dijo? Claudia. Claudia. Ya, genial. ¿Y el 3 tiene que tener algún término? No. No, ¿cierto? Anaís, Gabriela y Constanza, ¿entendieron esta parte? Sí. Sí, profe. ¿Falta Anaís? Más o menos. Ya, Anaís. Ahí. La profe Tania. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿es necesario que vaya el 1? O sea, ¿no puede ser 3z por Y sola? También. Ah, ya, es que ya bueno, esa era. Sí, sí, pero estaba poniendo para que se vayan organizando, ¿ya? 1 IVA es lo mismo que I, ¿ya? Ya, continuemos. Ya, ahora vamos a pasar al polinomio en común. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era un polinomio? Era la suma, es la suma de muchos monomios. Monomios, ¿cierto? ¿Cuáles eran los monomios? Acá el monomio es X, nuestro monomio acá era, el anterior era 3z, ¿cierto? En este era 2p, ¿ya?
Esos son los monomios. Y los polinomios son la suma de todo esto, ya que son varios. En este caso tenemos x multiplicado por AB más y por AB, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos factorizar esto? ¿Cómo lo puedo simplificar? ¿Cómo se me puede hacer la vida más fácil escribiendo esto? Sencillo. Busquemos un polinomio en común, ¿ya? Porque ya acá yo no veo un monomio en común, ¿cierto? Yo veo polinomio en común. ¿Y cuál es mi polinomio en común? El A más B, ¿cierto? Entonces, A más B va a ser mi primer polinomio en común. ¿Ya? Entonces escribimos A más B. Vamos a tapar esta respuesta. Ya. A más B es nuestro primer polinomio en común. ¿Ya? Entonces tenemos, ahora hay que buscar otros términos en común para poder multiplicar este polinomio y me dé esta expresión algebraica. ¿Por cuánto yo lo puedo multiplicar? Para que me dé x por a más b más y por a más b. ¿Por cuánto tengo que multiplicar esta? Bueno, está la respuesta ahí mismo. Tengo que multiplicarlo por x más y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si multiplico x por todo esto, ¿cierto? Me va a dar x a más b. Y si multiplico y por todo esto, me da más y a más b, ¿cierto? Y bueno, esto es lo mismo que decir o multiplicar es lo mismo que decir x y a y acá b, ¿cierto? Sí. Entonces acá es ax, acá es bx, acá es AI y acá es BI, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da acá? AX más BX más AI más BI, ¿cierto? Y si nosotros multiplicamos esto, ¿cuánto nos da? Lo mismo, ¿cierto? X por A, AX, X por B, más BX, más I por A y A, o AI, mejor dicho. AI, más I por B, BI, ¿cierto? ¿Se entendió cuál era la diferencia entre un monomio y un polinomio, cierto? Profe, este está más complicado. Sí, sí. Sí, igual es como... Oro está levantando la mano. Igual esto es como práctica, ¿ya? No estoy pidiendo que lo entiendan enseguida, ¿ya? Pero la idea es que más o menos entiendan a qué va esto. Profe, yo entendí el monomio en común, pero el polinomio en común no me quedó muy claro. Ya. Nosotros sabemos que un polinomio, ¿cierto? Es la suma o es las sumas, también puedes ver resta, ¿ya? Es la suma o resta de muchos monomios o de muchos términos. Ya cuando tenemos muchos términos, es cuando tenemos un polinomio. En este caso, tenemos esta expresión, x por a más b, ¿cierto? Más y a más b, ¿cierto? Entonces queremos saber cómo podemos factorizar esto, ¿cierto? Entonces primero hay que encontrar
un factor en común, como es el primer punto. Factor en común. ¿Tengo un factor en común acá? Sí, tengo un polinomio en común. Y este polinomio es a más b. A más b completo es como, ¿se acuerdan que en potencia, si la base estaba en un paréntesis y había un exponente dentro del paréntesis, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pero, si es que el paréntesis estaba afuera, si es que el exponente, si el signo no estaba dentro del paréntesis, ¿no era? ¿Ya? Ya. Entonces, esto es como esto, ¿ya? Que mi factor en común va a ser a más b solito. A más b solito va a ser mi polinomio en común. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Ya. Entonces, ¿cuál es nuestro factor en común en esta expresión? A más b es mi polinomio en común. Entonces yo voy a escribir acá a más b, pero en paréntesis. ¿Por qué? Porque es un polinomio en común. Y entonces yo, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que este polinomio sea igual a la expresión? Lo voy a multiplicar por x más y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro x está multiplicando a toda este polinomio y nuestro y lo vamos a sumar también y lo vamos a multiplicar por todo este polinomio. Entonces, la factorización de x por a más b más y por a más b va a ser igual a más b multiplicado por x más y. ¿Ya? Esa es la factorización de esta expresión, teniendo un polinomio en común. A ver, realicemos el ejemplo, ya para quedar más claro. Vamos todo acá. Ya. El ejemplo. 2p más 10pq más 8r más 40qr. ¿Cierto? Ya. Lo mismo que habíamos comentado antes. ¿Qué factor común se encuentra en esta expresión? ¿Quién me podría decir? A ver, digamos, saquemos a alguien. Profe, ¿me ayuda? Ahorita llegó la otra profe. Ahí está. Uy, perdón. Tania, profe Tania, ¿a quién había sacado? A Constanza Vega. Ya Constanza. Aquí estoy. Ya Constanza. ¿Qué factor en común se encuentra en esta expresión? La Q y la P. Y, bueno, ¿Segura que es la no. Q? Sí. No sé. Es que se repiten las letras, entonces no estoy segura. Mira, podrías agruparlo. Te ayudo. ¿Cómo podrías agruparlo? Ya tenés con P, con Q, ¿cierto? Y con R, ¿cierto? Estos son los términos que hay, ¿cierto? Las variables. Entonces, con P tienes 2P, ¿cierto? ¿Y cuál más? No tiene más con P. Listo. Con Q. Así tienes más con P. 10PQ, ¿cierto? Ya, con Q. Sí. ¿Cuál más tienes? 10PQ, ¿cierto? ¿Y cuál más? 40QR. Y con R tienes 8R y 40QR. Ah, no se ve, pero ahí dice 40QR. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Em,
La P y la Q entonces sería. La No, es P, la Q, la P y la R serían nuestros términos, ¿cierto? la P, la Q y la R. No, la P y la R. Ah, la P y la R, ya. ¿Por qué? Porque si te fijáis, o sea, si te fijas, eh, tenemos 2P, ¿cierto? Y 8R, pero no tenemos ningún término que sea un número y la Q, ¿cierto? La Q siempre comparte con P y con R. PQ y QR. Ya, Sí. Araceli Ursúa tiene la mano levantada. Es que tengo una duda, profe. Entonces, Sí, ¿no serían factores comunes, po? Porque siempre tienen como algo al lado de las Q, por ejemplo. Entonces no pueden ser factores comunes, porque tampoco se sabe como por separado cuánto es de P y cuánto es de Q. Es como en conjunto el 10PQ, por ejemplo. sí, po, es Entonces, que, o sea, no se considera factor común ahí, porque siempre es está que si hay un acompañando. factor en común, po. En este caso, el factor común que se encuentra en toda esta expresión es la P y la R. P y R. ¿Por qué? Porque si a P lo multiplicamos por 2, nos va a dar 2P, ¿cierto? Y si a P lo multiplicamos por 10Q, ¿cuánto nos va a dar? 10PQ. ¿Se entiende? Siempre tienen que buscar términos y que la idea es, pues como dice acá, factores en común, ¿cierto? Algunos decían como ya la Q. La Q podría ser un término, ¿cierto? Pero lamentablemente acá hay dos términos que se multiplican y se multiplican, se deben multiplicar solamente por un número. Ya en este caso es la P y la R. Esto se repiten en toda la expresión, ¿cierto? QR, R, PQ. ¿Se entiende? Acá Oro González había dicho la Q y la R. Estuvo bien en la R, pero la P, no. La P no es un término en común, pero no sirve, no es un término para factorizar. Ya no es un término para simplificar la expresión. Ya creo que está un poco compleja esta, o sea, no compleja, como que no se está comprendiendo bien. Así que lo voy a realizar, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cuál es nuestro término en común acá? ¿O nuestro polinomio en común? La P y la R. Ya, la P y R son nuestros monomios en común. Ya, entonces acá P y acá R más. ¿Cierto? Porque acá está todo positivo. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar la P? O ya, ¿hay otro término en común? Aparte de las letras, de que sean términos literales. Sí, sería 2P y 8R, ¿o no? Exacto. Ya, Antonia, ¿nos puede explicar por qué son términos en común? Porque son múltiplos. Por ejemplo, el 2P más 10PQ tienen los dos como el múltiplo de 2 y también tienen la P. Y al lado sería lo mismo con el 8. El 8, Sí, exacto. el 8R sería 40QR porque tiene múltiplo de 8, o sea, por 5. Y los dos tienen la R. Exacto, súper bien. Y 8R con 40QR. ¿Por qué? Como decía, a 2P, si lo multiplicamos con 5Q, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a dar? 10PQ. Y 2 2 es un múltiplo, el 10 es un múltiplo de 2, ¿cierto? Y el 40 es un múltiplo de 8, ¿cierto?
múltiplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 8 por 5, ¿cuánto me va a dar? 40. Entonces, borrando todo esto para tener más espacio. Tenemos 2P y 8R. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar mi 2P y mi 8R para que me dé esta expresión algebraica? Ya. O simplemente, miren, acá yo había escrito cuáles son los términos, ¿cierto? Con P es 2P más 10PQ y con R es 8R y 40QR, ¿cierto? Entonces, vamos a la primera parte. Y acá es donde va a salir nuestro polinomio en común. ¿Ya? Ya. Pasemos a la primera, con la P, ¿cierto? Para que nos dé 2P. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 1. Por 1, ¿cierto? Y ahora, para que me dé 10PQ, ¿tengo que sumar o restar? Sumar. Sumar. Ya. ¿Y por cuánto ahora lo tengo que multiplicar para que 2P me dé 10PQ? 5Q. Bien, Claudia. 5Q. ¿Por qué? Ahora, porque multipliquemos esto. 2P, la tablita mejor, por 1 más 5Q, ¿cierto? 1 por 2P, 2P. 5Q por 2P me da 5 por 2, 10, y se mantienen los términos, las variables, P y Q. Y entonces me da 2P más 10PQ, ¿cierto? Y es como lo que se encuentra acá, 2P más 10PQ. ¿Ya? Saquemos, a ver, profe, sáqueme a una persona para que me ayude a resolver el 8R. Ahora no sé qué profe contesta. A ver. Ah, ya, ahora sí, profe Sea. Vamos con Ripepi. Ya, Amaro, repetí. Y después Oro González, por estar nominando a compañeros. Eso no se hace. Ya, Amaro. El 8R, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 8R más 10QR? Sería 1 más ¿Ya? 5Q. 5Q. ¿Cierto? ¿Por qué? Para que los que se colgaron ahí. Lo mismo, nuestra tabla, 8R. Muchas gracias, Amaro. Súper bien. Y 1 más 5Q. Entonces nos da 1 por 8R, 8R. 5Q por 8R, 5 por 8 es 40. Y nos queda el QR. ¿Cierto? Entonces ahora sumémoslo, 8R más 40QR. Sumémosle lo que habíamos sacado antes con la P. 2P más 10QP. Entonces, todo esto es lo mismo que decir esto. ¿Se entendió? Entonces, en esta factorización, ¿cuál es nuestro polinomio en común? ¿Cuál es nuestro polinomio en común? A ver, Anaís.
Que la vi acá en el chat. No, era. No, pero Anaí me había comentado de que le costaba. Por lo menos para que saber de que sabe que es un polinomio y un monomio. Anaís, en esta factorización, ¿ya? 2p, en paréntesis, 1 más q más 5q más 8r por 1 más 5q, ¿ya? Ya, si quiere puede escribirlo. O no sé. Ah, ya, te cuesta desarrollarlo. Ya, pero genial. La idea es que comprendas que es un monomio y un polinomio, ¿ya? Ya de primero, comenzando con esto, puedas entender, ¿ya? En este caso, nuestro polinomio en común es 1 más 5q. 1 más 5q es nuestro polinomio en común, ¿ya? Ya. ¿El resto entendió? Sí, profe. Ya, Martín entendió. Ya. Claudia también entendió. Ya, genial. Chicos, no se preocupen, ¿ya? Esto es, como les dije, de pura práctica y también de estudio, ¿ya? No lo van a aprender en un día y no lo van a poder aplicar al tiro enseguida, ¿ya? Es mera práctica. Entonces, continuamos. Tenemos también el tercer punto de factor en común, es por agrupación de términos. ¿Qué significa? En caso de que no todos los términos tengan un factor en común, a veces se pueden agrupar convenientemente obteniéndose factores en común en cada grupo. Bueno, eso es lo mismo que habíamos hablado antes, ya, pero tiene otro nombre. Tenemos otro ejemplo acá. Vamos a realizar este ejemplo, ya para poder estudiar. Ya. Tenemos 2x² más 8x más 3x más 12. Ya, este es mi expresión algebraica. Ya. A ver, ¿a quién podemos sacar? ¿A quién? Oro González. Ah, ¿verdad? La que nominó Anaís. Sí. Mi tía Oro me está haciendo un huevito y papilla para mi hermana que es un bebé. No puede responderlo. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, gracias. Ya, pero igual Ya queda ficha igual. queda fichada la Oro. Ya, a ver, saquemos a alguien más. Ya, Francisca Obando. Sí, profe. Ya, ¿me ayuda con esta expresión algebraica a factorizarla? Sí. Ya. Lo mismo que aprendimos antes, ya por polinomio en común y en monomio en común, ¿ya? ¿Cómo podríamos factorizar esto? Sería Primero encuentra el factor en común. ¿Cuál sería el factor en común en todo esto? los X, los números que tienen X, como 8X y 3X. Ya, X es un término en común, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cuál más? ¿Hay algún otro término? No, en común no. Aparte de los Ya, números. sí. Pero ahora viendo los números, ¿ya? Ujú. Tú los puedes ordenar de forma que te convenga. ¿Cómo
ordenándolo de forma que te convenga, ¿hay algunos números que tienen o algunos términos que tengan algún término en común? No más que el 8x y el 3x. Ya, pero eso tiene la x en común, ¿cierto? Sí, sí. Pero el 2x cuadrado más el 8x más el 12 ¿tiene algún término en común? No. ¿El 12 no te parece un El término 1. en común? O sea, ¿el 2? Ah, sí, el 2 es como el que podría dividir como al 8 y al 12. Sí, el 8 y el 12 son múltiplos del 2. Entonces el 2 también es un término en común. Ujú. ¿Ya? Acá no necesariamente así como, mira, hay un 3, entonces no se puede factorizar. No, ¿ya? Siempre podemos ordenarlo de forma que a nosotros nos favorezca. ¿Ya? En este caso, encontramos, ya, como nos decía Francisca, la x y el 2 son términos en común, ¿cierto? Entonces, Sí. la x y el 2, ¿cierto? No podemos escribir 2x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2x por 1 nos va a dar 2x, ¿cierto? Y tenemos Sí. 3x. Sí. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Alguna idea? Sí. Pasar el 2x cuadrado Ya, para el otro lado. Después más 12 más 11x, que es la suma del 8x más el 3x. ya, tú estás, ya, estás sumando estos términos, ¿cierto? 2x Sí. cuadrado más Ujú. 11x Más 12. más 12. Ya. ¿Pero nos ayudó para factorizar? ¿Mm? ¿Nos ayudó para factorizar esto? No, ahora como que habría que tratar de... ya, y podría ser... Uy, no sé, porque si ponemos Mm. la X solamente antes del paréntesis, nos queda que el 12 está como solo. Entonces como que no No, se podría. sí, sí, ya, mira. ¿Por qué no? Ya, nosotros habíamos dicho que estaba la x y el 2 como término en común. Entonces, al 2 podemos Ujú. multiplicarlo por 6, ¿cierto? Y me da 12. Sí, Y lo puedo sumar, ¿o no? Por x cuadrado. ¿Y cuánto me va a dar? 12 más X cuadrado. 12 más 2X cuadrado. X cuadrado, ¿cierto? Ya, ¿Sí? genial. Y entonces, ¿qué nos está sobrando? 8x más 3x, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos factorizar eso? Mm, mm, no sé. Anaí está bien. Como habíamos dicho, x era el término en común, ¿cierto? Entonces tenemos la segunda parte, acá vamos a escribirlo acá abajo, x. ¿X por cuánto lo vamos a multiplicar para que me dé 8x más 3x? 8 más 3. Eso mismo, 8 más 3. ¿Y cuánto me da eso? 8X más 3X. Genial. Entonces, si sumamos esto más esto, 2 por 6 más x cuadrado Ujú. más x por 8 más x más 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 12. toda la expresión Sí. Sí, dime. No. Iba a decir como lo mismo que usted dijo. Sí, nos va a dar toda la expresión algebraica que nosotros habíamos escrito acá. 2x cuadrado más 12 más 8x más 3x, ¿cierto? Esta es otra forma de poder de ordenarlo de forma que a nosotros nos convenga, ¿ya?
Bien, Anaís. Entonces entendiste muy bien. ¿Ya? Y gracias, Francisca. Espero que hayas comprendido. Sí. Genial. ¿Ya? Así que, si ustedes ven en este caso que nos habíamos dicho de buscar también si es que hay algún número en común que sea como múltiplo divisor, ¿ya? No se alteren si es que hay un número que, de toda una expresión, si hay un número que no es múltiplo, no se alteren, ¿ya? No entren en pánico, no traten de buscar un número que contengan todos los múltiplos, no, ¿ya? Ordenen esta expresión algebraica de forma que a ustedes les convenga, ¿ya? De eso se trata esta parte de agrupación de términos, ¿ya? Pasemos al siguiente. Nos está quedando poquito tiempo. Ya. Vamos a buscar, voy a realizar ejercicios, mejor, antes de pasar a este que ya son nuevos términos, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Así que vamos a realizar mejor ejercicios. Mm. Vamos a hacer un ejercicio y si lo terminamos antes, nos retiramos, ¿ya? A ver, acá tengo un ejercicio. Ya. Acá traigo un ejercicio. A ver dónde tengo más pizarra. Acá tengo más pizarra. Tengo un ejercicio que es x cuadrado más 2x más x más y. ¿Cómo lo puedo factorizar? Ya, Oro, ya que volviste. ¿Puedes ayudarnos a resolver este ejercicio? Creo que todavía sigue ocupada con la sobrina. Sí, le preguntamos otro día. Ah, ¿A quién le podemos preguntar? Ya, Claudia Merville. Ya, Claudia Merville, ayúdanos. Ya, dice que X es el factor en común, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, X. Ya, ¿por cuánto lo voy a multiplicar para que me dé todos estos factores? Todos estos términos. Por X más 2 más Y. ¿Cierto? Genial, porque X por X, X cuadrado. X por 2, más 2X. X por Y, más XY. Entonces, me da lo mismo. Súper bien. A ver, realizamos el último ejercicio, que fue muy fácil para hacer este. A ver. Veamos si pueden hacer esto entonces. Bueno, esto deberían acordarse. Ya María Jesús Valenzuela. ¿Cómo podríamos factorizar esta expresión? Estoy haciéndolo. Ah, ya. ¿Eso es una BX o es un 6X? 6X. Ok, gracias. No, las B la hago así. Los 6 la hago así. Lo siento, profe, es que me parecía muy similar como lo escribí.
Sí, Anaís, algo así, pero te faltó algo. Recuerda buscar término en común, ¿ya? O múltiplos. Tal vez x por x más 3, 2x, 9. Ay. No, ¿Más? con el... de ahí no, lo voy a escribir por el chat. Ya, mira, acá Martina acaba de... Martina dice que es x por x más 3 más 3 por 3. Pero esto es lo mismo que decir 9, po. Como que la idea de la factorización es simplificar. Pero por ahí va más o menos. Acuérdense que a veces tenemos que buscar factores en común. A veces no solamente es un número, puede ser un polinomio. Ya, para resolver esto, ¿cuál es nuestro polinomio en común? X más 3, ¿cierto? Exacto. Pista lo vimos en la clase pasada. Entonces, x más 3, esta es una pista que les di del polinomio. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé x cuadrado más 6x más 9? Por 3. ¿Ya? Por 3. 3 por x, 3x, ¿cierto? 3 por 3, 9. Perdón, perdón. Pero falta todavía, ¿cierto? No, está Sí. bien, pero falta, ¿o no? Es que, profe, yo lo hice en un cuaderno y lo tengo como de otra forma. Si lo puedo decir como... Lo que yo hice fue ¿Sí? como poner un x, paréntesis x, y ahí estaría como el x cuadrado ¿Ya? más 3, paréntesis 2x más 3. No, pero cerrado como el una x, paréntesis x, eso da lo de x cuadrado. Y aparte sería lo de 3, paréntesis 2x más 3, que es lo que da 6x más 9. Ah, ya, sí. Pero esto no es una simplificación, pues. No es una factorización. No, es que yo no lo hice así como lo puso usted. Ah, ya. No, pero está bien, así se comienza. Ya de siempre ir buscando términos. Súper bien igual el tema de Si quiere encontrar lo puedo como escribir por el multiplicaciones. chat como lo puse. Ya, sí. Ya. Mira, acá Loreno Calle dice x más 3 por x más 3. Veamos si es así. X más 3 más x más 3. ¿Está bien o no? A ver. X más 3. X más 3. X por x, x cuadrado, ¿cierto? 3 por x, 3x. X por 3, 3x. Y 3 por 3, 9. Oh, mira qué maravilloso. Empecemos a sumar. X cuadrado más 3 por 3, 6x. 3x más 3x, 6x más 9. ¿Y qué nos da? Lo mismo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la Lorraine? Buscó un término. Ah, ya. La Lorraine buscó un término, un polinomio en común, que sería la x y el 3, porque la x es un término que se repite y el 3 es un número que también se repite. El 6 y el 9
es un múltiplo de 3. ¿Ya? ¿Ya, Francisca? Ya, sí, también. No es, no es una forma muy ortodoxa, pero también se entiende a lo que va como de simplificar las cosas. Genial. Qué bueno que es como que hayas entendido más o menos de cómo simplificar. Pero esto, así era la respuesta correcta. X más 3 Quizás en el fondo multiplicado sería por como X más 3. binomio por binomio. Sí, exacto. Como les dijo la profe Tania, a la final X más 3 más X más 3 es lo mismo que decir X más 3 elevado a 2. Y se acaba. Y eso ha sido todo por hoy. Sé que esta parte es muy densa, pero veo que algunos ya reconocen lo que es el tema de factorización y genial de que estén asociando ya asociando todo lo que es como términos. Término en común, polinomio, monomio, que ya no se estén confundiendo multiplicando términos literales con numéricos, ya, así que genial. Sigan así, la clase queda hasta hoy, hasta ahora, y eso, repasen el fin de semana, también descansen, pero eso, lleguen aunque sea hasta la clase de productos notables, ¿ya? Genial que si lleguen para la próxima clase con todo estudiado, pero es mejor que estudien muy bien productos notables, ¿ya? Antes de llegar a factorización. Vamos a seguir la próxima clase con esto, ¿ya? A la hora de agrupar términos, que no pongo como lo dice, no sé, no quiero saber el contenido. María, mira, lo que se hace es lo que estamos haciendo todo este tiempo, ¿ya? Siempre buscar términos que se repiten. En este caso habían términos que era la X, la Y, o XY, ¿ya? Siempre buscar estos términos y anotarlo en cualquier lado, ¿ya? Así como, y escribirlo como yo lo escribía, término en común, factor en común, ¿ya? Y después ir buscando monomios o polinomio en común. Si es que, también si es que hay algún número que sea múltiplos de algún otro número pequeño, siempre buscar si es que hay 2 o 3, eso también tengan en consideración, ¿ya? Primero recordar cuáles son los números eh, los números primos, ¿ya? Siempre los números primos no van a tener, no van a ser algún múltiplo de algo, ¿ya? Pero siempre buscar si es que hay algún número que sea múltiplo de 2 y de 3, como recomendación, 2 y 3, ¿ya? Y ahí ir jugando. Esa es como mis recomendaciones. Ya, sí, voy a buscarles ejercicio para que puedan practicar, pero se los voy a enviar la próxima clase, ¿ya? Porque quiero que estudien, ¿ya? Quiero que estudien todo lo que es productos notables y factorización, ¿ya? Así que ahí les voy a enviar los ejercicios. Profe, ¿Sí? también decirle a la Vale, parece, ¿fue la Vale la que preguntó? No, a la María, María Jesús, que una vez que uno se aprende la fórmula y que estudiado todo esto, se le hace mucho más fácil y como que los números se ordenan solos. ¿Ya? Así que estudiando y aprendiéndose las fórmulas también, o sea, contándoles desde mi experiencia, a mí también yo leía chino antes de estudiármelo, pero una vez que uno lo estudia, después uno cacha el tiro de dónde viene, ¿ya? Y no es tanto como esto no es tanto como de pensar, aunque no lo crean, esto es pura memoria, ¿ya? Y después cuando vean un número van a cachar al tiro cuál es la forma o la factorización. Así que tranquilidad, y si estudian se les va a hacer muy fácil. Muchas gracias, profe. Y también para Martina, sí, pero quiero que la próxima clase muchas personas me digan que sí estudiaron. Ya ahí yo recién voy a empezar a enviar ejercicios, porque no sirve de nada enviarle ejercicios si no estudia las clases. Ya, porque yo la clase pasada sí le envié ejercicio para que practiquen productos notables. ¿Ya? Ya, profe. Se voy a dejar de grabar. Adiós a todos, digan chaito.
Chao. Profe, despídanse. profe. Adiós. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.